Y don Fermín rasgó también esta carta, y en 1000 pedazos, más que todas las otras. No acertaba a arrojar en el cesto los pedacitos blancos y negros, y el piso parecía nevado, y sobre aquellas ruinas de su indignación artística se paseaba furioso, deseando algo más suculento para la ira y la venganza que la tinta y el papel mudo y frío. Salió otra vez de casa, paseó por los soportales que había en Plaza Nueva, enfrente de la casa de los Osores. ¿Qué habría pasado? ¿Habría descubierto algo don Víctor? No, si hubiera habido algo, ya se sabría. Don Víctor habría disparado su escopeta sobre don Álvaro o se estaría concertando un desafío y ya se sabría, no se sabía nada, nada. Luego, nada había sucedido. 2, 3 veces, ya al oscurecer entró el magistral en el zaguán oscuro del caserón, de la rinconada. Quería saber algo, espiar los ruidos, pero a llamar no se atrevía. ¿A qué iba a ir allí? ¿Quién le llamaba a él en aquella casa donde en otro tiempo tanto valía su consejo, tanto se le respetaba y hasta quería? Nadie le llamaba, no debía entrar, no entró. Además, iba pensando mientras se alejaba, si yo me veo frente a ella, qué sé yo lo que haré. Si ese marido indigno de sangre de horchata la perdona, yo no la perdono. Y si la tuviera entre mis manos, al alcance de ellas, siquiera, sabe Dios lo que haría. No, no debo entrar en esa casa, los perdería a todos. Y volvió a la suya. Doña Paula entró en el despacho, hablaron de los negocios del comercio, de los asuntos del palacio, de muchas cosas más, pero nada se dijo de lo que preocupaba al hijo y a la madre. No se podía hablar de aquello, pensaba él. No se podía hablar de aquello, ni a solas, pensaba ella. La madre lo sabía, todo. Había comprado el secreto a Petra. Además, ya ella, por su servicio de policía secreta y por lo que observaba directamente, había llegado a comprender que su hijo había perdido su poder sobre la regenta. Si antes la maldecía porque la quería querida de su yermo, ahora la aborrecía porque el desprecio, la burla, el engaño la herían ella también. Despreciar a su hijo, abandonarle por un barbirindo mustio como era don Álvaro, el orgullo de la madre, daba brincos de cólera dentro de doña Paula. Su hijo era lo mejor del mundo, era pecado enamorarse de él, porque era clérigo, pero mayor pecado era engañarle, clavarle aquellas espinas en el alma y pensar que no había modo de vengarse. No, no lo sabía. Y lo que más temía doña Paula era que el magistral no pudiera sufrir sus celos, su ira y cometiese algún delito escandaloso. La desesperaba la imposibilidad de consolarse, de aconsejarle. A doña Paula se le ocurría un medio de castigar a los infames, sobre todo al barbirindo agostado. Este medio era divulgar el crimen, preparar el ominoso adulterio y excitar al don Quijote de don Víctor para que saliera lanza en ristre y matara a don Álvaro. Y nada de esto se le podía decir a Fermo. Doña Paula entraba, salía, hablaba de todo, observaba todos los gestos de su hijo, aquella palidez, aquella voz ronca, aquel temblor de manos, aquel ir y venir por el despacho. ¿Qué no hubiera dado ella por insinuarle el modo de vengarse? Sí, bien merecía aquel hijo de las entrañas que se le arrancasen aquellas espinas del alma. Había sido tan hábil para conservar y engrandecer el prestigio que le disputaban, desde que doña Paula vio que no estallaba un escándalo, que don Fermín mostraba discreción y cautela incomparables en sus extrañas relaciones con la regenta, se lo perdonó todo y dejó de molestarle con sus amonestaciones. Y después del triunfo de su hijo sobre la impiedad representada en don Pompeyo Guimarán, después de aquella conversación gloriosa, su madre le admiraba con nuevo fervor y procuraba ayudarle en la satisfacción de sus deseos íntimos, guardando siempre los miramientos que exigía lo que ella reputaba decencia. No, no se podía hablar de aquello que tanto importaba a los dos, y al fin doña Paula dejó solo a don Fermín, subió ya a su cuarto y desde allí, entre vela, se propuso espiar los pasos de su hijo que continuaba moviéndose abajo, le oía ella vagamente. Sí, don Fermín, que cerró la puerta del despacho con llave en cuanto se quedó solo, se movía mucho, tenía fiebre, se le ocurrían proyectos disparatados, crímenes de tragedias, pero los desechaba enseguida, estaba atado por todas partes. Cualquier atrocidad de las que se le ocurría
que podía ser sublime en otro, en él se le antojaba ante todo grotesca, ridícula. Pero aquella sotana le quemaba el cuerpo. La idea de maníaco de que estaba vestido de máscara llegó a ser una obsesión intolerable. Sin saber lo que hacía y sin poder contenerse, corrió a un armario, sacó de él su traje de cazador que solía usar algunos años atrás en Matararejo para perseguir alimañas por los vericuetos y se transformó el clérigo en 2 minutos en un montañés esbelto, fornido, que lucía apuesto, talle con aquella ropa parda, ceñida al cuerpo fuerte y de elegancia natural y varonil, lleno de juventud todavía. Se miró al espejo, aquello ya era un hombre, la regenta nunca la había visto así. En el armario había un cuchillo de montaña. Lo buscó, lo encontró y lo colgó del cinto de cuero negro. La hoja relucía, el filo señalado por rayos luminosos parecía tener una expresión de armonía con la pasión del clérigo. El magistral le encontraba una música al filo insinuante. Podía salir de casa, ya era de noche, noche cerrada, ya habría poca gente por las calles, nadie le reconocería con aquel traje de cazador montañés. Podía ir a esperar a don Álvaro a la calleja de tras la cerca, a la esquina por donde decía Petra que le había visto trepar una noche. Don Álvaro, si don Víctor no hubiera descubierto nada, o si no sabía que don Víctor le había descubierto, volvería otra vez como todas las noches. ¿Acaso? Y él, don Fermín, podía esperarle a pie de la tapia, en la calleja, en la oscuridad, y allí, cuerpo a cuerpo, obligándola a luchar, vencerle, derribarle, matarle. Para eso serviría aquel cuchillo. Doña Paula se movió arriba, crujieron las tablas del techo, como si las ideas de la madre se hubiesen infiltrado por la madera y caído en el cerebro del hijo. Don Fermín pensó de repente, pero no, todos estos son disparates. Yo no puedo asesinar con un puñal a ese infame, no tengo el valor de ese género. Estas son necedades de novela. ¿Para qué pensar en lo que no he de hacer nunca? No hay más remedio que utilizar el valor y las ideas románticas y caballerescas de don Víctor. Guardaré el cuchillo en mi espada, tiene que ser la lengua. Y don Fermín se despojó del chaquetón pardo, dejó el sombrero de anchas alas, desciñó el cinto negro, guardó todas estas prendas, más el cuchillo en el armario y se vistió. La sotana y el manteo como era una armadura. Sí, aquella era su loriga, aquellos sus arreos. Ahora mismo voy a verle, ahora mismo. Si él, muy idiota, fue a cazar a palomares, a estas horas debe estar de vuelta o llegando. Es la hora del tren, voy a su casa. Y salió. Si mi madre me sale al paso, le diré que me espera un enfermo, que quiere confesar conmigo sin falta. En efecto, al sentir a su hijo en el pasillo, bajó doña Paula corriendo. ¿A dónde vas? Él dijo su mentira, y ella fingió creerla y le dejó marchar, porque adivinó en el rostro, en la voz, en todo que su hijo no iba ciego, no iba a dar escándalo. ¿Acaso se le había ocurrido lo mismo que a ella? Y don Fermín de Paz llegó al caserón de los Osores, vio a don Tomás Crespo desaparecer por la plaza, entró en el portal y se decidió a saludar a don Víctor, que abría la puerta y subió con él, y estaba dispuesto a hablarle, a preguntarle, a aconsejarle, a insinuarle la venganza necesaria, y no sabía cómo empezar. Cuando acabó de beber el vaso de agua que sabía a polvo, el magistral aún no sabía lo que iba a decir, pero los ojos de Quintanar seguían preguntando pasmados, y don Fermín habló: amigo mío, lucho entre el deseo de satisfacer la impaciencia de usted y el temor de no acertar con la embocadura del asunto, que es espinoso, y por desgracia, por mucho que suavice la expresión de poco agradable acceso, al grano, señor magistral, la hora de mi visita, el hacer yo pocas a esta casa hace algún tiempo, todo esto contribuirá. Sí, señor, contribuye, pero adelante. ¿Qué pasa, don Fermín? Por los clavos de Cristo. De Cristo tengo yo que hablarle a usted también, y de sus clavos, y de sus espinas, y de la cruz. Por compasión, don Víctor, yo necesito antes de hablar que usted me declare el estado de su ánimo. ¿Qué quiere usted decir? Está usted pálido, visiblemente preocupado bajo el peso de su gran disgusto. Sin duda lo he notado al entrar a la luz del color de la escalera. Y usted también está. La voz de Quintanar temblaba. Pues eso quiero saber. Si usted conoce la causa de mi visita, en parte a lo menos podré ahorrarme el disgusto de abordar las preliminares enojosísimos de una cuestión. Pero ¿de qué se trata? Por las 11.000.
señor Quintanar, usted es buen cristiano, yo sacerdote. Si usted tiene algo que decir, algún consejo que buscar, yo también vengo a hablarle a usted de lo que sé como sacerdote, pero la conciencia de quien me lo comunicó exige precisamente que yo dé este paso. Don Víctor se puso en pie de un salto. En aquel momento estaba muy satisfecho de sí mismo el magistral, porque acababa de ver claro, ya sabía qué camino era el suyo. Una persona que le manda a usted venir a estas horas a mi casa. Don Víctor, confiéseme usted si usted sabe algo de un asunto que le interesa muchísimo, y si el saberlo es la causa de esa alteración, de su semblante. Necesito empezar por aquí. Sí, señor, hoy sé algo que no sabía ayer, que me importa muchísimo, ya lo creo, más que la vida, pero si usted no habla más claro, yo no sé si debo, si puedo, ahora sí, ahora ya puedo hablar más claro. Una persona, decía usted, una persona que ha protegido un crimen que perjudica a usted, ha sacudido arrepentida al tribunal de la penitencia a confesar su complicidad bochornosa y a decirme que la conciencia la había acusado y que por medida perentoria de reparación había puesto en poder de usted el descubrimiento de esa infamia, pero temiendo nuevas desgracias por su manera torpe de proceder, se apresuraba a declararme lo que había para ver si podían evitarse más crímenes, que al cabo crimen sería una violencia, una venganza sangrienta. Don Fermín se interrumpió para callar, respetando así el dolor de don Víctor, que se había dejado caer sobre un sofá y apretaba la cabeza entre las manos. «¿Petra? ¿Ha sido Petra?», dijo don Víctor, preguntando con tono especial, el que ya sabe lo mismo que pregunta. La infeliz no comprendió al principio que su conducta podía causar nuevos estragos, y a eso vengo yo, don Víctor, a impedirlos, si es tiempo. En nombre del crucificado, don Víctor, ¿qué ha sucedido aquí? Nada, pero aún estamos a tiempo, contestó el marido burlado, puesto en pie, con los puños apretados, avergonzado, como si se viera en camisa en medio de la plaza, furioso ante la idea de que no había habido allí nada, ningún crimen cuyo autor debía ser él, según exigían las leyes del honor y del teatro. Nada, nada, pero habrá sangre, y usted lo sabe, esa mujer ha divulgado mi deshonra. Eso ha sido también una venganza, no es arrepentimiento, es venganza, pero esto importa poco. Lo que importa es que el mundo sabe, desgraciado Quintanar, mísero de mí, y volvió a caer sobre el sofá el pobre viejo, que volvía a sentir el mismo sueño soporífero que le había encogido el ánimo por la mañana. El mundo sabe, había dicho don Víctor, y estas palabras surgieron a don Fermín otra mentira provechosa. Pero antes, dijo don Víctor, no extraño en su dolor usted no tenga tiempo ni fuerza para reflexionar, pero yo no he dicho que el mundo supiera, yo no soy el mundo, soy un confesor. ¿Pero cree usted que Petra no habrá dicho? Petra no, pero, por desgracia, además lo que importa aquí es mi honra, no que el mundo sepa o ignore. De todas maneras, pronto sabrá mi venganza y se podrá enterar de todo. Y se puso a dar vueltas por el despacho. De paz se levantó también. Por desgracia, continuó, la maledicencia se ha apoderado hace tiempo de ciertos rumores de algo aparente. Don Víctor rugió al gritar, «Dios mío, ¿qué es esto? Esto más, el mundo dice, Vetusta entera habla», y se clavaba las uñas en la cabeza mesándose las canas. Don Fermín, mientras el otro se entregaba a los arranques, mímico de su dolor, de su vergüenza, habló largo y tendido del asunto. Sí, por desgracia, hacía meses ya, desde el verano, desde antes acaso se murmuraba de la confianza y de la frecuencia con que don Álvaro entraba en el Palacio de los Ozores. Esto era lo peor, después de la desgracia en sí misma, era lo peor porque el magistral, que conocía las exaltadas ideas de don Víctor respecto al honor, temía que, obedeciendo a impulsos disculpables, pero no justos, y sordo a la voz de la religión, se arrojase a tomar venganza terrible, sobre todo de don Álvaro, cuyo crimen no podía ser más repugnante y digno de castigo. Pero, amigo, aunque él, el magistral, como hombre y hombre de experiencia, se explicaba la vehemente cólera que debía de dominar a don Víctor y comprendía y disculpaba hasta cierto punto su deseo de pronta y terrible venganza, si tal hacía como hombre, en cuanto sacerdote de una religión de paz y de perdón, tenía que aconsejar y procurar en cuanto pudiese la suavidad, los procedimientos que la moral recomienda por
para tales casos. Don Víctor, con el rostro entre las manos, hacía signos de protesta, negaba como si quisiese arrancarse la cabeza del tronco. Pero ¿qué le diría o le podría decir a Quintanar, al magistral, que él no comprendiera? Sí, mirando la cosa como las mira el mundo, aquello pedía sangre. Es más, no ya solo por satisfacer el deseo de vengarse, hasta para poder vivir entre las gentes por lo que llama el mundo decoro. Era necesario, según las leyes sociales, según lo que las costumbres y las ideas corrientes exigían, que don Víctor buscase a Mesía, la desafiase, le matase, si posible era, o si le tomaba infragante en el delito, o cerca de él que le sacrificase sin miramientos con justicia pronta. Así lo habían hecho varones esclarecidos que eran asombro del mundo y se veían cantados y alabados en poemas y tragedias. Todo esto lo sabía el magistral perfectamente, y en efecto, con tal calor y elocuencia exponía las razones que desde el punto de vista mundano aconsejaban el derramamiento de sangre, que después, cuando recordaba que tenía que defender el partido contrario, el de caridad, perdón y amor prójimo, olvido de los agravios y conformidad con la cruz, cansado ya por los esfuerzos anteriores, era otro el magistral, se volvía premioso, decía con frialdad vulgaridades de sermón de aldea, su propósito no lo penetraba don Víctor, pero sentía los efectos que la perfidia del canónigo sí pensaba el ex regente, mientras el magistral volvía a enumerar los sacrificios de amor propio, pundonor y otras muchas cosas que exigía la religión a un buen cristiano, a quien su mujer engañaba. Sí, he estado ciego, me he portado indignamente, he debido matar al Mesías de una perdigonada sobre la tapia, o si no, correr enseguida a su casa y obligarle a batirse a muerte, acto continuo. El mundo lo sabe todo, Vetusta entera me tiene por un... Y saltaba don Víctor cerca del techo al oírse a sí mismo en el cerebro la vergonzosa palabra, y entonces las frases frías, desmadejadas, con que el magistral recomendaba el perdón, el olvido, le sonaban a hueco, a retórica vana. Aquel santo varón no sabía lo que era un ultraje de aquella especie, ni lo que exigía la sociedad. Para que el clérigo le dejase en paz y no le cansase más con sus sermones sonsos y desprovistos de vida, de unción, don Víctor fingió ceder, dijo que no haría ningún disparate, que meditaría, que procuraría armonizar las exigencias de su honor y aquello que la religión le pedía. Entonces el alma don Víctor creyó que había perdido terreno y volvió a la carga. Con vivos colores pintó el desprecio que el mundo arroja sobre el marido que perdona y que la malicia cree que consiente. Don Víctor, oyendo al magistral, se figuraba el hombre más despreciable del mundo, si no hacía una que fuese sonada. Ah, sí, cuanto antes, en cuanto fuera de día, daría sus pasos, mandaría 2 padrinos a don Álvaro, había que matarle. Fermín volvió a tranquilizarse, viendo la exaltación de la ira pintada en el magistrado. Sí, había hombre, la máquina estaba dispuesta, el cañón con que él, don Fermín, iba a disparar su odio de muerte, ya estaba cargado hasta la boca. Don Víctor no hablaba, gruñía arrimado a la pared en un rincón. Ya no sabía qué hacer allí. El magistral se despidió, pero al salir, al llegar a la puerta, se volvió de repente y con ademán solemne, como sacerdote de ópera, exclamó: exijo a usted, como padre espiritual que sí y creo que soy todavía de usted, le exijo en nombre de Dios, que si esta noche sorprendiera usted algún nuevo atentado, si es infame que ignora que usted lo sabe todo, volviera esta noche, yo sé que es mucho pedir, pero un asesinato no tiene jamás disculpa a los ojos de Dios, aunque la tenga a los del mundo. Evite usted que ese hombre pueda llegar aquí, pero nada de sangre, don Víctor, nada de sangre, en nombre de la que vertió por todos el crucificado. Es verdad, pensó don Víctor cuando se quedó solo. Es verdad, y yo, estúpido, tonto, no había dado con ello. Ese hombre debe volver esta noche, y yo, por no matarla a ella con el susto, iba a dejar que otra vez, y no pensaba en ello. Se abrió la puerta y entró la regenta. Venía pálida, vestía un peinado blanco y no hacía ruido al andar.
Sus ojos parecían más grandes que nunca y miraban con una fijeza que daba escalofríos. Lo menos lo sintió don Víctor, que dio un paso atrás y tuvo terror, como en presencia de un fantasma. Antes que en la traición de aquella mujer, pensó en el gran peligro que corría la vida de Ana. Sí, una emoción fuerte le espantaba. No le pareció su mujer a don Víctor, le pareció la Traviata en la escena en que muere cantando. Sintió el pobre viejo una compasión supersticiosa, aquel ser vaporoso que se le aparecía de repente en silencio, pisando como un fantasma. Lo quería él en aquel instante con amor de padre que teme por la vida de su hija, y lo temía al mismo tiempo como a cosa del otro mundo. Qué fácil era asesinar con una palabra a la pobrecita enferma, que acaso no era responsable de su delito. Oh, no, lo que es a ella no la mataría ni con puñal, ni con bala, ni con palabras fulminantes. ¿Quién estaba allí?, preguntó Ana tranquila. El magistral, respondió don Víctor, que suponía a su mujer enterada de lo mismo que preguntaba. Ana se turbó. ¿A qué venía a estas horas?, preguntó disimulando sus temores. ¿A qué? Cosa de política. Eso del obispo y del gobernador, lo de las votaciones corre prisa, en fin, cosas de política. La regenta no insistió, se retiró sin acercarse a su marido, que no la buscó tampoco para darle el beso en la frente con que solían despedirse todas las noches. Respiró Quintanar cuando se vio solo. Aquello había salido bien, no se había descubierto. Anita no había podido sospechar. Tenía la conciencia tranquila, señal de que había hecho bien por lo pronto. Pidió el té, que era su cena los días de caza y de comida fiambre. Dio orden a los criados de acostarse y a las 11:30 de puntillas y sin tropezar en nada, a pesar de ir a oscuras, bajó al parque en zapatillas, armado de escopeta. La había cargado con postas. Ah, sí, el magistral le había sugerido sin querer una buena idea, que no hubiera sangre, ¿eh? Ah, lo que es como volviese aquella noche, moría don Álvaro, y que ardiera el mundo, que se asustara Ana, que cayera redonda, que le reprendieran a él, cualquier cosa, pero como volvería, moría. Así como poco antes había sentido la conciencia tranquila al contener su cólera delante de Ana, y ahora se sentía satisfecho ante su resolución de matar al ladrón de su honra si volvía. La noche era oscura, el frío intenso. Don Víctor no tuvo más remedio que volver a su cuarto por la capa. Se exponía ese ruido, o que el otro tuviera tiempo de venir y escalar el balcón entre tanto, pero al cuerpo no se podía estar allí, se quedaría helado. Fue con la prisa que pudo a buscar la capa y bien embosado volvió a su puesto de sentinela en el encendedor, desde el cual veía la silueta de la tapia destacándose borrosa en el cielo negro, y vería también el balcón del tocador si se habría parado el paso a don Álvaro. Oyó las 12, la 1, las 2, no oyó las 3 porque debió dormir tan un poco, aunque él se lo negaba a sí mismo. Y a las 4 no pudo resistir del frío y el sueño, y delirante, sin conciencia de sí mismo ni del mundo ambiente, tropezando en todo, subió a su cuarto, buscó la cama a tientas, se desnudó maquinalmente, se envolvió entre las sábanas y se quedó dormido en un sopor de fiebre lleno de fantasmas ardientes, de monstruos dolorosos. Aquella tarde no asistieron al casino a la hora del café como solían ni Mesía, ni Ronzal, ni el capitán Bedoya, ni el coronel Fulgocio, lo cual, notado que fue por Foja, el exalcalde le hizo exclamar en sono de misterio: señores, cuando les digo que hay gato, ¿qué gato?, preguntó don Frutos Redondo, el americano. Estaban, como siempre, a tal hora en la sala contigua del gabinete rojo, el del tresillo. Todos los presentes rodearon a Foja, que añadió: noten ustedes que hoy no han venido ni Ronzal, ni el capitán, ni el coronel. Ciertos son los toros. Cuando el río suena. ¿Pero qué suena?, preguntó Orgaz padre, que algo sabía. Joaquinito, que se daba aire de saber muchas cosas, dijo: nada, señores, yo digo a ustedes que no hay nada, pues con permiso de ustedes, yo sé que hay grandes novedades. Lo sé de buena tinta. Quintanar debe haber mandado a estas horas sus padrinos a don Álvaro. ¿Padrinos? ¿Por qué?, preguntó Redondo. Va, está usted buen zurro. Demasiado sabe usted por qué. La verdad es que aquello era un escándalo. Joaquín Orgaz defendió a don Álvaro, pero Foja no atacaba a Mesía, atacaba a don Víctor, que había consentido tanto tiempo aquella desvergüenza. Pero ¿qué sabe usted si consentía? No sabía nada. Si ahora desafía al otro, será que descubrió algo. Ah, que se ha cansado de aguantar. Oh, no habrá tal desafío. Toda la tarde se habló así de lo mismo. Al oscurecer llegó Ronzal. Nadie se atrevió a interrogarle al principio.
Foja se cansó de ser prudente y preguntó a Trabuco, dándole un golpecito en el hombro: ¿Es usted padrino? ¿Padrino de qué?, dijo Ronzal con ceño adusto, aire misterioso y como hombre prudentísimo que opone un muro de hielo a una indiscreción. Padrino del duelo a muerte entre Mesía y Quintanar. Pero a usted, ¿quién le ha dicho? Palabra de, quiero decir, yo no sé, yo niego. Es usted un mentecato y un hablador insustancial. ¿Cree usted que asuntos tan serios se vienen a tratar al café? Ven ustedes lo que yo decía, gritó Foja triunfante, sin hacer caso de los insultos. Ronzal negó, se obstinó en callar, pero se conocía que le costaba grandes esfuerzos. Miró el reloj muchas veces y preguntó a Joaquinito Orgaz aparte, pero de modo que lo oyeron los demás: ¿Sabe usted si don Pedro el picador tiene todavía sables de...? Y los demás lo dijo en voz baja. Orgaz no sabía nada. Ronzal hizo un gesto de disgusto y salió del casino diciendo: adiós, señores, ven ustedes lo que yo decía, duelo tenemos. Aquellos señores se declararon en sesión permanente. Los mozos encendieron el gas y continuó el Turín de la tarde, empalmándose con el de la noche. Algunos fueron a cenar y volvían. A las 8, en todo el casino no se hablaba más que del duelo. Los del billar dejaron los tacos para venir a la sala de las mentiras a cazar noticias. Hasta los de arriba, los del cuarto del crimen, que solían dejar que pasaran revoluciones sin darse por entendidos, mandaron sus emisarios abajo para saber lo que ocurría. Un desafío en Vetusta era un acontecimiento de lo más extraordinario. De tarde en tarde, algunos señoritos se daban bofetadas en el espolón, en algún sitio público, pero no pasaba de ahí. Los insultos no tenían jamás consecuencias. Nunca había habido en Vetusta una sala de armas. Hacía años un comandante retirado había querido ganarse la vida dando lecciones de sable. El marquesito, Orgaz, hijo y padre, Ronzal y otros varios comenzaron con gran afición a dejarse de dar de palos, pero pronto se cansaron y el comandante tuvo que dedicarse a pedir un duro prestado a cualquiera. No se recordaba en la población más que 2 desafíos en que se hubiera llegado al terreno. Uno de Mesía, allá muchos años atrás, cuando era muy joven, había sido padrino del contrario Frígilis, único vetustense que asintió al lance. Nunca había querido decir lo que había pasado allí, pero era lo cierto que ni Mesía ni su adversario habían guardado cama un solo día después del duelo. El otro desafío había sido entre un jefe económico y un cajero por cuestiones de la caja, sobre si sacaste tú o saqué yo. Se habían batido a primera sangre. El cajero había recibido un arañazo en el cuello porque el jefe económico daba sablazos horizontales con el propósito de degollar al contrario, y no había más desafíos llevados al terreno en las crónicas vetustenses. Se discutió mucho aquella noche para pasar al rato mientras llegaban noticias sobre la legitimidad de esta costumbre bárbara que habíamos heredado de la Edad Media. Orgaz padre, que era algo erudito, aunque de oficio escribano, aseguró que el duelo era resto de las ordalías. Don Frutos dijo que sí sería, pero que ni ordalías ni San Ordalías le hacían a él batirse. Él acudía al juez si lo ofendían, y si no había modo de... se ventilaba la cuestión a palos. Eso es lo que eso de que me mate un espadachín que no ha tenido que trabajar para ganarse la comida, que no lo consentirá el hijo de mi madre. Sin embargo, decía Orgaz padre, hay circunstancias, el honor, la sociedad. Ya ve usted, Fígaro condena el duelo y confiesa que él se batiría llegado el caso. Es que yo no soy un mal barbero, señor mío, gritó don Frutos. Tengo algo que perder. Hubo que explicarle a don Frutos quién era Fígaro, pero aún después de enterado, Redondo, que sudaba ya de tanto discurrir y gritar, vociferó diciendo que de todas maneras al que le desafiase, él le rompería el alma. Pero yo, dijo el exalcalde, a la justicia me tengo. Una querella criminal, la ley está terminante. Pues yo, exclamó solemnemente Orgaz padre, puesto en pie y con voz temblorosa, yo no hago más de eso. Al que me desafía, si es un diestro, lo obligo a aceptar un duelo en las condiciones siguientes. Atención general, a 2 pasos de distancia, se coloca midiendo 2 pasos largos entre de don Frutos, que se pone muy serio y erguido, una pistola cargada y otra no cargada. Orgaz palidece ante la idea de que aquello pudiera suceder como lo cuenta. 1, 2, 3. Da las 3 palmadas, plum, y al que Dios se la dé. San Pedro se la bendiga. Así me basto yo. La cuestión no es ser diestro, es tener valor. Bravo, bravo, eso, gritó gran parte del concurso como si oyera aquello por primera vez. Siempre que se hablaba de desafíos decían lo mismo que aquel día
Foja, don Frutos, Orgaz y otros caballeros. En vano esperaron los socios noticias. En toda la noche no aparecieron por allí ni Ronzal, ni Fulgocio, ni Bedoya, que, según se decía, eran los padrinos, amén de Frígilis. Era verdad, por más que Crespo encargó el secreto más absoluto a todas las personas que tuvieron que intervenir en el triste negocio, no se sabe cómo, aunque se sospechaba que por culpa de Ronzal, pronto corrió por Vetusta el rumor de lo cierto. Petra y Ronzal habían sido los indiscretos. Petra por venganza, por mala índole, había hablado, había dicho a alguna amiga lo de su antigua ama, que porque había dejado aquella casa, por tal y por cual. Trabuco, a quien la honra de merecer la confianza de Quintanar había llenado de vanidad, no había podido resistir la tentación de dejar transparentarse su secreto. Ello era en toda Vetusta, no se hablaba de otra cosa. El gobernador decía en su casa que no se le hablase de aquello, que su deber de autoridad estaba en abierta contradicción con su deber de caballero, que debía tener oídos de mercader, ojos de tropa y los tendría. Pasó aquel día y pasó el siguiente y no se sabía nada. ¿Era una papa lo del duelo?, preguntaba Foja en el casino, y entonces reventó Joaquín Orgaz, que lo sabía todo por el marquesito. No, no era broma, la cosa iba de veras, duelo a muerte. Pero los padrinos lo habían portado mal, eran torpes a pesar de las ínfulas del coronel Fulgocio, que decía tener el código de honor en la puerta de los dedos. No parecían armas. Se había hablado del sable primero, pero no parecían sables de desafío. No había en Vetusta sables así, o no querían darlos los que los tenían. Se había recurrido a la pistola y tampoco parecían pistolas a propósito. Yo creo, añadía a Joaquinito, y Paco cree lo mismo, que esto es inverosímil y que Frígilis quiere dar largas al asunto a ver si convence a Mesía y lo hace marcharse de Vetusta. ¡Qué indignidad!, gritó Foja, pues esa había sido la primera solución. La misma noche del día en que, al parecer, esto se cuenta por lo menos, don Víctor descubrió su deshonra. Frígilis fue a ver a Mesía y le suplicó que saliera del pueblo cuanto antes. Mesía se lo contó C por B a Paco. Bueno, ¿y qué más? Nada, que Mesía, como era natural, se opuso. Dijo que Quintanar y toda Vetusta podían atribuir a miedo su ausencia, pero Frígilis, que tiene cierta influencia sobre don Álvaro, le obligó a darle palabra de honor de que al día siguiente tomaría el tren a Madrid. Parece ser que Quintanar tuvo en sus manos la vida de Álvaro, que pudo matarle de un tiro y no le mató. Y Frígilis invocaba esto y los derechos del marido ultrajado para obligar a Mesía a huir. Eso no es cobardía, dice que le dijo. Eso es hacerse justicia a sí mismo. Usted merece la muerte por su traición y yo le conmuto la pena por el destierro. Eso dijo Crespo. Eso. Miren, Frígilis tiene mucha confianza con don Álvaro, que la respeta mucho. Bueno, ¿y qué más? Nada, que Álvaro dio palabra, pero al día siguiente, ayer por la mañana, cuando estaba ya nuestro don Juan haciendo el equipaje para largarse, se le presentaron Frígilis y Ronzal en son de desafío. Parece ser que muy temprano don Víctor llamó a Frígilis y lo obligó a buscar a Trabuco para ir juntos a desafiar al burlador. Frígilis no tuvo más remedio que obedecer, porque al saber Quintanar que el otro pensaba escapar, amenazó con seguirlo al fin del mundo y llamarle cobarde en los periódicos, en la calle. Estaba furioso. Claro, las comedias. Ello es que Frígilis tuvo que devolver a Álvaro la promesa de huir y mandarle a buscar padrino. Y Mesía, es claro, dejó el viaje y buscó padrino. Querían que yo fuese uno. Mentira, pero después, como yo soy muy amigo de ambos, en fin, se buscó a otros y no parecían. Solo Fulgocio, que siempre se presta a tales enredos, y Bedoya, que al fin es militar. En general, Joaquinito estaba bien enterado. Mesía se lo había dicho todo al marquesito, que había ido a verle a la fonda. Lo que no le había dicho era que él tenía mucho miedo, que así como se alegraba de ver rotas aquellas relaciones que iban a acabar con la poca salud que le quedaba y a dejarle en ridículo a los mismos ojos de Ana, le horrorizaba la idea de verse frente al frente de don Víctor con una espada o una pistola en la mano. La proposición primera de Frígilis la aceptó inmediatamente. Era natural, debía huir. ¿Con qué derecho iba a procurar la muerte del hombre que le había perdonado la vida aquella mañana y a quien él había robado la honra? Huiría al día siguiente, sin falta, tomaría el tren. Ya lo esperaba Frígilis, que sabía a qué atener respecto del valor de Álvaro, como que había sido testigo de aquel duelo misterioso a que aludían los socios del casino. Don Álvaro, por culpa de una mujer, había sido retado a singular combate por un forastero. Todos los padrinos eran de la guarnición, menos Frígilis,
único vetustense que presenció el lance. El duelo era a sable y en el montico, en una arboleda de tarde, cerca del oscurecer, Mesía y su adversario estaban en mangas de camisa. Se acordaba Frígilis como si hubiese sido el día anterior. Estaban en mangas de camisa, sable en mano, ambos pálidos y temblando de frío y de miedo. El cielo, encapotado, amenazaba desplazarse en torrentes de lluvia. Los dos combatientes miraban a las nubes. Frígilis comprendió lo que deseaban. Comenzó a salir soltera y al primer choque de los aceros estalló un trueno y empezaron a caer gotas como puños. Mesía y su adversario temblaban como las ramas de los árboles que batían el viento. Tan grande fue el chaparrón que los padrinos suspendieron el duelo, que no se continuó. No habían ido a batirse contra los elementos. Mesía quedó incólume y Crespo implícitamente le dio seguridad de que guardaría el secreto de aquel trance ridículo y de la cobardía del Tenorio vetustense. Recordando todo esto, Frígilis trató como un zapato a Mesía aquella noche memorable en que le intimó la huida, pero, decía Joaquín Orgaz, al día siguiente tuvo que devolverle su palabra a don Álvaro. Ya no debía huir. Quintanar se empeñaba en batirse, era aragonés y no cejaría. No sé quién le ha cambiado. Anoche parecía resuelto a poco menos a una solución pacífica. Se contentaban con que usted desapareciera y hoy, cuando fui a verle, me encontró el señor Ronsal, que está presente al lado del lecho de mi amigo. Ronsal saludó. Mesía se había puesto muy pálido, estaba metiendo ropa blanca en un mundo y suspendió la tarea. De modo que tiene usted que buscar padrinos. A Frígilis le había disgustado que don Víctor, sin consultar con él, hubiese llamado a Ronsal. Quintanar creía en la energía del diputado por pernueces y sabía que no estimaba a don Álvaro. Según el ex magistrado, era un buen padrino. Error, según Frígilis. Lo peor fue que no hubo modo de disuadir a Quintanar. Ni un día se ha de aplazar esto, ya que mi deshonra es pública, que la reparación lo sea, y además terrible y rápida. Pero si tienes fiebre, si estás malo, no importa, mejor. Si ustedes no van a desafiar a ese hombre, me levanto y busco yo mismo otros padrinos. Se convino que el duelo fuese a sable, pero no parecían sables útiles. Además, surgieron dificultades sobre ciertos pormenores, y así pasó un día. Al día siguiente, por la mañana, se acordó que se batieran a pistola. Don Víctor formó entonces su plan. Se alegró de que fuese el duelo a pistola, pero tampoco parecían pistolas de desafío. Y pasó otro día, y don Víctor se levantó al siguiente después de pasar 70 horas en la cama con fiebre un día entero, impaciente a ratos, angustiado otros y siempre disimulando en presencia de Ana, que le cuidaba solícita durante aquellas largas horas de cama. Con la debilidad que sucedió a la calentura vinieron accesos de melancolía y meditaciones filosófico-religiosas. Don Víctor sintió que el ánimo aflojaba, no por amor a la vida propia, que no creía en gran peligro ante don Álvaro, sino por miedo a los remordimientos. Cuando supo lo de las pistolas, resolvió no matar a su contrario, le dejaría cojo, tiraría a las piernas. El otro no era probable que viviese a él tirando 20 pasos, pero tendría que ser por una casualidad. Sin que Ana sospechase nada, porque Mesía había cumplido su palabra dada a Frígilis de despedirse por escrito para un viaje electoral urgentísimo y breve, sin que Ana sospechase por lo menos que se trataba de la vida o de la muerte de su esposo y de su amante, salió de casa don Víctor por la puerta del parque, acompañando de Frígilis a la hora en que solían ir de casa. En la calleja de tras la cerca le esperaba Ronsal. La mañana estaba fría y la helada sobre la hierba imitaba una somera nevada. En la carretera de Santianés les esperaba un coche. Dentro de él estaba Benítez, el médico de Ana. Al verle, don Víctor palideció, pero en nada más se pudo notar su emoción. Llegaron sin hablar apenas durante el viaje a las tapias del vivero, se apearon y rodearon la quinta del Marqués. Entraron en el bosque de robles donde 2 meses antes don Víctor había buscado a su mujer ayudados del magistral. Cuántas cosas explicaba ahora que no había comprendido entonces. No importaba. La verdad era que el furor
que en su corazón había hecho estragos después de la visita nocturna de don Fermín, ya no quedaba más que restos apagados, ya no aborrecía a don Álvaro, ya no se figuraba imposible la vida mientras no muriese aquel hombre. La filosofía y la religión triunfaban en el ánimo de don Víctor, estaba decidido a no matar. Llegaron a lo más alto del bosque, allí había una meseta y en un claro sitio suficiente para medir más de 30 pasos. Las últimas condiciones del duelo eran estas: 25 pasos, pudiendo avanzar 5 cada cual. Valía apuntar en los intervalos de las palmadas, que habían de ser muy breves. Lo cierto es que Fulgosio, el coronel, nunca había presenciado un duelo a pistola, aunque él aseguraba haber asistido a muchos, y Ronsard y Bedoya en su vida habían intervenido en semejantes negocios. Frígilis solo había visto el duelo frustrado de Mesía. Aquellas condiciones las había copiado el coronel de una novela francesa que le había prestado Bedoya. Lo único original allí era que Fulgosio juraba que su honor de soldado no le permitía autorizar un simulacro de desafío y que el duelo a pistola y a tal distancia y a la voz de mando sin apuntar y entre dos primerizos, pues primerizos era también Mesía, a pistola sería la carabina de Ambrosio. Bedoya pensó que don Víctor era buen tirador, pero no se atrevió a presentar objeciones a su colega. La parte contraria tampoco tuvo nada que decir. Cuando llegaron a la meseta, lugar del duelo, don Víctor y los suyos encontraron solo el terreno. 15 minutos después aparecieron entre los árboles desnudos don Álvaro y sus padrinos, mas el señor don Robustiano Somoza. Mesía estaba hermoso con su palidez mate y su traje negro cerrado, elegante y pulquerísimo. A don Víctor se le saltaron las lágrimas al ver a su enemigo. En aquel instante hubiera gritado de buena gana: perdono, perdono, como Jesús en la cruz. Quintanar no tenía miedo, pero desfallecía de tristeza. Qué amarga era la ironía de la suerte. Él iba a disparar sobre aquel guapo mozo que hubiera hecho feliz a Anita si 10 años antes lo hubiera enamorado. Y Quintanar, estaría a estas horas tranquilo en el Tribunal Supremo o en la almuña de don Godino. Todo aquello de matarse era absurdo, pero no había remedio. La prueba era que ya le llamaban, ya le ponían la pistola fría en la mano. Frígilis, sereno por dignidad, pero temiendo una casualidad, la de que Mesía tuviera valor para disparar y por casualidad también herir a Víctor, Frígilis apretó la mano de Quintanar al dejarla en su puesto de honor, y se separaron testigos y médicos a buena distancia, porque todos temían una bala perdida. Don Álvaro pensó en Dios sin querer. Esta idea aumentó su pavor. Recordó que aquella piedad solo le acudía en las enfermedades graves, en la soledad de su lecho, de su alterón. Frígilis estaba asustado del valor de aquel hombre. Mesía mismo se explicaba mal cómo había llegado hasta allí. Pensando en esto y mientras apuntaba a don Víctor sin verle, sin ver nada, sin fuerza para apretar el gatillo, oyó 3 palmadas rápidas y enseguida una detonación. La bala de Quintanar quemó el pantalón ajustado del petimetre. Mesía sintió de repente una fuerza extraña en el corazón. Era robusto, la sangre bulló dentro con energía, el instinto de conservación despertó con ímpetu. Había que defenderse. Si el otro volvía a disparar, iba a matarle. Era don Víctor, el gran cazador. Mesía avanzó 5 pasos y apuntó. En aquel instante se sintió tan bravo como cualquiera. Era la corazonada, el pulso estaba firme. Creía tener la cabeza de don Víctor apoyada en la boca de su pistola. Suavemente oprimió el gatillo frío y creyó que se le había escapado el tiro. No había sido él quien había disparado, había sido la corazonada. Ello era que don Víctor Quintanar se arrastraba sobre la hierba cubierta de escarcha y moría la tierra. La bala de Mesía le había entrado en la vejiga, que estaba llena. Esto lo supieron poco después los médicos en la casa nueva del vivero, a donde se trasladó como se pudo el cuerpo inerte del digno magistrado. Yacía don Víctor en la misma cama 2 meses antes. 2 meses antes había dormido con el dulce sueño de los niños. Alrededor del lecho estaban los médicos. Frígilis, que tenía lágrimas heladas en los ojos, Ronsard, estupefacto, y el coronel Fulgosio, lleno de remordimiento. Bedoya había acompañado a Mesía, que pocas horas después tomaba el tren de Madrid, 3 días más tarde de lo que Frígilis había pensado. Pepe, el casero de los marqueses, con la boca abierta, en pie, pasmado y triste, esperaba órdenes en la habitación contigua a la del moribundo. Vio salir a Frígilis, que enseñaba los puños al cielo, creyéndose
solo. ¿Qué hay, Señor? ¿Cómo está ese bendito del Señor? Frígilis miró a Pepe como si no le conociera y como hablando consigo mismo le dijo, la vejiga llena, la peritonitis de no sé quién, eso dicen ellos. ¿La qué, señor? Nada, que se muere de fijo. Y Frígilis entró en un gabinete que estaba a oscuras para llorar a solas. Poco después Pepe vio salir al coronel Fulgosio y detrás a Somoza, el médico, y trasladarla a Vetusta. Decía el militar, imposible ni soñarlo, ¿y para qué? Morirá esta tarde de fijo. Somoza solía equivocarse anticipando la muerte de sus enfermos. Esta vez se equivocó, dándole a don Víctor más tiempo de vida del que le otorgó la bala de don Álvaro. Murió Quintanar a las 11 de la mañana. El mes de mayo fue digno de su nombre. Aquel año, en Vetusta, cosas raras. Las nubes eternas del Corfín habían vertido todos sus humores en marzo y en abril. Los vetustenses salían a la calle como el cuervo de Noé pudo salir del arca, y todos explicaban que no hubiera vuelto después de 2 meses pasados debajo del agua. Era tan dulce ver el cielo azul, respirar aire y pasearse por prados verdes cubiertos de belloritas que parecen chispas de sol. Toda Vetusta paseaba, pero Frígilis no pudo conseguir que Ana pusiera el pie en la calle. Pero, hija mía, esto es un suicidio. Ya sabe usted lo que ha dicho Benítez, que es indispensable el ejercicio, que esos nervios no callarán mientras no se los saque a tomar el aire, a ver el sol. Vamos, Anita, por Dios, sea usted razonable, tenga usted caridad consigo misma. Saldremos muy temprano, al amanecer si usted quiere. Está el paseo grande, tan hermoso a tales horas, o si no al oscurecer, a tomar el fresco por una carretera. Por Dios, hija, ¿va usted a enfermar otra vez? No, no salgo. Y Ana movía la cabeza como los ciegos. Por Dios, don Tomás, no me atormente con ese empeño. Ya saldré más adelante, no sé cuándo. Ahora me horroriza la idea de la calle. Ah, no, por Dios, no, por Dios, déjeme. Y juntaba las manos y se exaltaba. Y Frígilis tenía que callar. 8 días había estado Ana entre la vida y la muerte, 1 mes entero en el lecho sin salir del peligro, 2 meses convaleciente, padeciendo ataques nerviosos de formas extrañas que a ella misma le parecían enfermedades nuevas cada vez. Frígilis había dicho a la regenta que Quintanar estaba herido allá en las marismas de Palomares, que se le había disparado la escopeta pero Ana, espantada, adivinando la verdad, había exigido que se la llevase a las marismas de Palomares inmediatamente. No podía ser, no había tren hasta el día siguiente. Pues un coche, se me engaña, si eso fuera cierto, usted estaría al lado de Víctor. Frígilis explicó su presencia lo menos mal que pudo. Las mentiras piadosas fueron inútiles. Ana se dispuso a salir sola, a correr en busca de su Víctor. Hubo que decirle una verdad, la muerte de su esposa. Quiso verle muerto, pero no pudo moverse. Cayó sin sentido y despertó en el lecho. 2 días creyó Frígilis tenerla engañada, atribuyendo la desgracia a un accidente de la casa, pero Ana creía la verdad, no lo que le decían. La ausencia de Mesía y la muerte de Víctor se lo explicaron todo. Y una tarde, los 3 días de la catástrofe en esencia de Frígilis, Anselmo entregó a su ama una carta que don Álvaro explicaba desde Madrid su desaparición y su silencio. Cuando Crespo al oscurecer entró en la alcoba de Ana, llamó en vano 2, 3 veces, pidió luz asustado y vio a su amiga como muerta. Supina, y sobre el embozo de la cama el pliego perfumado de Mesía, y poco después, mientras Benítez traía a la vida con antiespasmódicos a la regente y recetaba nuevas medicinas para combatir peligros nuevos, complicaciones del sistema nervioso, Frígilis en el tocador leía la carta del que siempre llamaba ya para sus adentros cobarde asesino, y después de leer el papel asqueroso lo arrugaba entre sus puños de labrador y decía con voz ronca, idiota, infame, grosero, idiota. Don Álvaro, en aquel papel que olía a mujerzuela, hablaba con frases románticas e incorrectas de su crimen, de la muerte de Quintanar, de la ceguera de la pasión. Había oído ¿por qué tuviste miedo a la justicia y a mí también, cobarde?, se dijo Frígilis. Había huido porque el remordimiento la arrastró lejos de ella, pero que el amor le mandaba volver. Volvía, creía Ana que debía volver o que debía juntarse en otra parte, en Madrid, por ejemplo.
Todo era falso, frío, necio, en aquel papel escrito por un egoísta incapaz de amar de veras a los demás y no menos inepto para saber ser digno en las circunstancias en que la suerte y sus crímenes le habían puesto. Ana, que no había podido terminar la lectura de la carta, que había caído sobre la almohada como muerta en cuanto vio en aquellos renglones fangosos la confirmación terminante de sus sospechas, no pudo por entonces pensar en la pequeñez de aquel espíritu miserable que albergaba el cuerpo gallardo que ella había creído amar de veras, del que de sus sentidos había estado realmente enamorado de su modo. No, en esto no pensó la regenta, hasta mucho más tarde, en el delirio de la enfermedad grave y larga que Benítez combatió desesperado. Lo que atormentaba el cerebro de Ana era el remordimiento mezclado con los disparates plásticos de la fiebre. Otra vez tuvo miedo a morir, otra vez tuvo el pánico de la locura, la horrorosa aprensión de perder el juicio y conocerlo ella, y otra vez este terror superior a todo espanto la hizo procurar el reposo y seguir las prescripciones de aquel médico frío, siempre fiel, siempre frente, atento, siempre inteligente. Días enteros estuvo sin pensar en su adulterio ni en Quintanar, pero eso fue el principio de la mejoría, cuando el cuerpo débil volvió a sentir el amor de la vida, a la que se agarraba como un náufrago cansado de luchar con el oleaje de la muerte oscura y amarga. Con el alimento y la nueva fuerza reapareció el fantasma del crimen. Ah, qué evidente era el mal. Ella estaba condenada. Esto era claro como la luz, pero a ratos meditando, pensando en su delito, en su doble delito, en la muerte de Quintanar y sobre todo el remordimiento, que era una cosa sólida en la conciencia, un papel palpable, una desesperación definida, evidente, se mezclaba como una niebla que pasa delante de un cuerpo, un vago terror más temible que el infierno, el terror de la locura, la aprehensión de perder el juicio. Ana dejaba ver tan claro su crimen, no sabía quién discutía dentro de ella, intentaba sofismas sin contestación, que no aliviaban el dolor del remordimiento, pero hacían dudar de todo, de que hubiera justicia, crímenes, piedad, Dios, lógica, alma. Ana, no hay nada, decía aquel tormento del cerebro, no hay más que un juego de dolores, un choque de contrasentidos que pueden hacer que padezcas infinitamente, y no hay razón para que tengas límites esta tortura del espíritu, que duda de todo, de sí mismo también, pero no del dolor, que es lo único que llega al que dentro de ti siente, que no sabe cómo es ni lo que es, pero que padece, pues padeces. Estas logomaquías de la voz interior para la enferma eran claras, porque no hablaba así en sus adentros, sino en vista de lo que experimentaba. Todo esto lo pensaba porque lo observaba dentro de sí, llegaba a no creer más que en su dolor. Era como un consuelo, como respirar aire puro, sentir tierra bajo los pies, volver a la luz, el salir de este caos doloroso y volver a la evidencia de la vida, de la lógica, del orden y la consistencia del mundo, aunque fuera para volver a encontrar el recuerdo de un adulterio infame y de un marido burlado, herido por la vara de un miserable cobarde que huía de un muerto y no había huido del crimen. Y este mismo placer, esta complacencia egoísta que ella no podía evitar, que la sentía aún repugnándoles sentirla, era nuevo remordimiento. Se sorprendía sintiendo un bienestar confuso cuando funcionaba en ella la lógica regularmente y creía en las leyes morales y se veía criminal, claramente criminal, según principios que su razón acataba. Esto era horrible, pero al fin era vivir en tierra firme, no sobre la masa enferma, movediza, de disparates, del capricho intelectual, no en una especie de terremoto interior, que era lo peor que podía traer la sensación al cerebro.